andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre, es un gusto estar con ustedes para que esta, que ha sido una semana muy particular e histórica, podamos también analizarla en lo que pasó en materia política. Es la semana de la Selección Colombia, sin duda la noticia más importante. Por eso, incluso hasta cambiamos nuestro horario para cederle el espacio a la final de la Copa América. Esta vez nos vemos y nos oímos viernes y sábado a través de Blue Radio, bluradio.com, también en Noticias Caracol, ahora en todos los canales digitales. Está terminando la semana de Colombia en la semifinal en la Copa América. Colombia a punto de ser la campeona, ¿por qué no?, derrotando a la selección argentina de Messi. Pero también fue la semana del presidente Gustavo Petro en Nueva York. Ante el Consejo de la ONU, el presidente Petro entregó el anunciado informe de implementación del acuerdo de paz. Dijo el presidente en un principio que iba a ir a Nueva York para decir que el Estado colombiano, que es el Estado que él representa, ha incumplido lo pactado en La Habana entre el gobierno del expresidente Santos y la extinta guerrilla de las FARC. Eso al final cambió, esa postura se moderó. Finalmente el gobierno Petro lo que le dice a la comunidad internacional es que en 15 años no se podrá cumplir lo pactado y por eso pide que se prorrogue para que la comunidad internacional, que fue acompañante, veedora, monitorea hoy lo que pasa con el acuerdo de paz, pues también esté de acuerdo con extenderlo, ¿por qué no 5 u 8 años? Se pactó a 15 años, firmado en 2016, y eso es lo que ahora pide el gobierno Petro. Está de acuerdo, alias Timochenko, Rodrigo Londoño, hoy Partido Comunes, con que eso se pueda correr en el tiempo. Pero fue también esta la semana de Mancuso libre. El ex paramilitar volvió a la libertad después de su figura de gestor de paz con la que llegó a Colombia el 27 de febrero. Ahora Mancuso está libre con un esquema de seguridad robusto entregado por la Unidad Nacional de Protección. Sale libre para también poder mediar en el proceso de paz, de la paz total del presidente Petro con las llamadas bandas criminales de Medellín. En medio de ese panorama, pues también fue la semana del ataque a la caravana de la vicepresidenta de Colombia, de Francia Márquez. 2 de los vehículos de esa caravana fueron impactados con disparos, al parecer de fusil. La buena noticia es que no iba la vicepresidenta, ya la habían sacado del departamento del Cauca en helicóptero, sin embargo atacan su caravana. Esta también fue la semana políticamente muy movida, porque el Partido Verde sigue más dividido que nunca entre verdes petristas y verdes antipetristas. Hoy la polémica es quién va a ser la próxima o el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Los verdes petristas, porque en esto se metió el presidente Petro y su nuevo ministro del Interior, el ministro Cristo, están apoyando a el representante Salamanca, mientras que los verdes, que uno podría decir más de centro, de la coalición Centro Esperanza, y los antipetristas hoy piensan en Catherine Miranda, que es la que sueña con ser la presidenta de la Cámara. Es una puja, una pelea voto a voto, movimiento por movimiento, que todavía no se sabe qué pasará con ella, y esto lo sabremos a partir del 20 de julio de la próxima legislatura. Y esta también fue la semana en la que el presidente terminó sus cambios de gabinete, terminó de posesionar a quienes él escogió para que lo acompañen en la mitad de su gobierno. Ya llegamos a 2 años de gobierno Petro y se han dado 6 cambios. Esta semana el más polémico fue, sin duda, el de educación, porque el país termina la semana con nuevo ministro de Educación. Se trata de un hombre más petrista que el presidente Petro. Es hoy director de la SAE. Se llama Daniel Rojas Medellín y será el hombre que coja las riendas de la educación. Un hombre que ha acompañado al presidente Petro, que acompañó su campaña, que conoce sus miradas del país, será el que ahora tenga las riendas. Eso sí, llegó con polémica a bordo por trinos que le están recordando con palabras con grueso calibre, él hablando ante y contra todos,
contra personajes de la vida pública, contra opositores, también contra presidentes de países vecinos. Él se defiende, lo defiende el presidente Petro, al final también recordándole al país que uno no gobierna con los enemigos, sino con los amigos. Ese será el tema de debate de esta noche. Bienvenidos. Hablaremos de Daniel Rojas como ministro de Educación. ¿Tiene la idoneidad para el cargo? ¿Por qué lo escogió el presidente Petro? ¿Qué mensaje envía? ¿Cuáles son los retos? Es el tema. Bienvenidos. Haremos una primera pausa y ya saludamos a nuestros panelistas para que hablemos del nuevo ministro. Una pausa. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que usted también puede participar en esta discusión usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Vamos a hablar del nuevo ministro de Educación. Daniel Rojas Medellín es un joven de 37 años, está como director de la SAE hasta esta semana porque asumirá el cargo de la ministra Aurora Vergara. Será el nuevo ministro de Educación. Es economista de profesión, ha trabajado con el presidente Petro, incluso cuando el hoy mandatario era senador, muy activo en la campaña y en la estrategia digital del presidente Petro para llegar a la Casa de Nariño. También ha trabajado con Gustavo Bolívar y es uno de los más activos defensores del gobierno, del progresismo, de las políticas del pacto histórico y claro, de su jefe el presidente Petro en redes sociales. Es el hombre motivo de esta discusión. Para eso saludo entonces esta noche a nuestros panelistas, dos caras conocidas aquí del Andén. Arranco con las mujeres de la noche. Ella es María Lucía Jaimes, analista política, a quien recuperamos, a quien es un gusto tener aquí. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, es un gusto poder acompañarlos hoy. Y más con este tema tan polémico que seguramente tendremos una gran discusión. Sí, señora, con usted estará en esta noche, en esta conversación, en este panel y debate, Fabián Higuera, un asesor legislativo, ya cara conocida desde el Congreso. Fabián, bienvenido. María Camila, buenas noches. María Lucía, buenas noches y a todos los oyentes. ¿Cómo están? Bueno, María Lucía, arranco con usted. ¿Por qué el presidente Petro escoge como ministro de Educación a un economista? ¿Cuál es su opinión sobre la llegada de Daniel Rojas a ese ministerio? Bueno, creo que no tiene nada que ver con que Daniel sea economista. Ya hemos visto cómo a lo largo de la historia de Colombia hemos tenido ministros de educación que han tenido diferentes profesiones, que vienen, por ejemplo, de sectores muy políticos, de sectores de familia, que vienen inclusive de otros ministerios. Entonces no es la primera vez que un funcionario pasa de una cartera a otra en un gobierno. ¿Cuál es la razón principal por la cual Daniel puede asumir el Ministerio de Educación? Fue el coordinador programático en la campaña del Pacto Histórico para que Petro llegara a la presidencia y fue el coordinador del equipo del empalme con el gobierno. Él más que nadie tiene a su cargo cuál es la idea de qué es lo que debe hacerse en el gobierno nacional en todas las áreas del gobierno. Estuvo como director encargado del DNP, por ejemplo, y cuando sonó para el DNP también generó la misma polémica, porque sencillamente Daniel es un hombre que genera amores u odios, no tiene un punto medio. Entonces acá, en el cargo en donde vaya a estar, lo van a entrar a atacar, independientemente de su posición. Pero Fabián, lo atacan por sus posturas políticas y, como dice aquí en la mesa también, es porque es de odios y de amores o por el perfil mismo para manejar un ministerio que ha sido bandera del presidente Petro. Yo no creo que sea de amores y de odios, o sea, él como personaje luego lo hablaremos particularmente, pero lo que sí me parece es que este nombramiento es vergonzoso y es ofensivo contra el sector de la educación. Es el gobierno del cambio, siempre se había criticado históricamente este tipo de nombramientos que no tenían experiencia en el sector, y al no tener experiencia dentro del sector, pues es una persona que no está preparada para asumir esta cartera, tampoco tiene una experiencia laboral dentro del sector ni una experiencia académica frente al sector de la educación. Entonces aquí vienen unas preocupaciones muy grandes, que no solo es porque genere amores y odios por sus posturas políticas, que también incluso a mí me preocupa que tengamos más a un político que a un ministro. Entonces yo creo que esa es una de las mayores preocupaciones, porque estamos hablando de una paz total, estamos hablando
de lo que se quiere el gobierno alrededor de la paz, y yo me pregunto de qué paz estamos hablando si constantemente nos estamos ofendiendo. Tenemos un ministro de Educación que no cumple con ese pilar fundamental que es el ejemplo y el civismo. Entonces acá vienen otras preocupaciones para que ocupar esta cartera, este ministerio que es tan importante como usted lo decía anteriormente para el gobierno nacional, yo creo que no cumple con los requisitos, que es una ofensa, que es nefasto y que realmente no tiene, yo espero equivocarme, yo espero que le vaya bien por el favor al país, pero realmente creo que no es la persona adecuada para asumir este tipo de ministerios. Teníamos de Alejandro Gaviria, que tenía experiencia en el sector, Aurora, que era una de las maestras con maestría, con doctorado en la Universidad de Harvard, y llegamos a una persona que es absolutamente política, que va a llegar, a mí me parece que va a ser muy difícil que llegue a tender puentes dentro del Congreso de la República, y que va a ser bien complejo cuando una persona ha sido tan grosera, tan violenta, en un país donde necesitamos hablar de otros tipos de temas y que hay que dar ejemplo, que es el pilar de la educación. Claro, y eso hace que entonces hoy todos volteemos la mirada a un ministerio que no es menor, pero hablaba Fabián de la preparación. Un poco la polémica aquí gira alrededor de la figura que representa Daniel Rojas Medellín para llegar al ministerio, pero la preparación, ya que nos mete Fabián y arranquemos por ahí, María Lucía, también se convierte en un tema para críticas, para odios y para amores. ¿Está preparado Daniel Rojas para ser el ministro de Educación? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser ministro? ¿En dónde dice que debe haber una persona con un doctorado en educación o que haya sido profesor 20 años para lograr tener ese puesto? ¿Dónde está especificado acá que eso es lo que necesitamos para ser un buen ministro? ¿Y dónde María Lucía, tienes toda razón, es válida la pregunta y no se requiere, digamos, el doctorado ni la maestría, pero históricamente el pacto histórico y el gobierno nacional ha criticado este tipo de nombramientos que no tienen experiencias para el cargo. Yo creo que debemos dar ejemplo. Yo creo que este gobierno nacional de cambio debería poner ministros o poner personas adecuadas e idóneas para asumir este tipo de responsabilidades. Es que no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de la educación del país. Y tú mismo lo dijiste, los han puesto y no han cumplido con las tareas. No se ha ejecutado completamente el presupuesto, no se sacaron las leyes que estaban en la agenda. ¿Dónde está la reforma al ICETEX cuando estaba en cabeza de Mauricio Toro, por ejemplo? ¿Dónde está la reforma a la estatutaria? Porque es que, claro, el país no solo se construye con el gobierno nacional, claro, con consensos, con el último consenso que generó la ministra Aurora, FECODE paró el país. ¿Por qué? Porque no se les incluyó para saber cuál era su opinión frente al texto y prefirieron generar acuerdos con Cambio Radical y con el Centro Democrático. Entonces, pues me preocupa mucho lo que usted está diciendo, porque entonces vamos a ver un ministro muy radical que no va a estar escuchando y que no va a hacer puentes. ¿Y tú por qué sabes que él va a tomar esa postura? ¿Acaso cómo ha sido su labor en la SAE, por ejemplo? Por lo que usted está mencionando. Aparte, como tú y como yo, Daniel tiene una amplia experiencia en el Congreso. Es uno de los mejores asesores que tuvo la oposición. Sacó adelante todas las propuestas de reforma tributaria, por ejemplo, en su momento, de las ponencias alternativas del presupuesto general de la Nación, cuando la oposición presentaba esos proyectos. Él era quien estaba a cargo de eso, siendo asesor tanto de Aida Abella, como de Gustavo Petro, como de Gustavo Bolívar, como de Wilson Arias. Entonces también es alguien que no desconoce por completo el manejo del Congreso y sabe qué es lo que necesita y seguramente generará esos consensos. Además, ya lo hemos visto en otros nombramientos, como con el de Gustavo Bolívar o con el de Cielo Zusinski, que se generó esta misma polémica. ¿Qué es lo que se necesita para estar a cargo de una entidad? Saber cuáles son las metas y hacia dónde vamos, también cuál va a ser el equipo en el cual se va a rodear. Apenas él llega a la presidencia de la SAE, ¿qué es lo primero que le critican? Es un joven, no tiene experiencia, no tiene manejo en cargos directivos, únicamente ha sido asistente, únicamente ha estado cargándole el maletín a Gustavo Petro. ¿Y cuáles son los resultados que tiene la entidad 2 años después? Es tal vez una de las entidades que todos reconocemos que salió del anonimato para dar unos buenos resultados, que inclusive le dieron una entrada, un recaudo de 806 mil millones en 2023, que fue directamente para el presupuesto general de la Nación, cuando entramos en una etapa en la que económicamente el país no tiene plata. Bueno, pero María Lucía, le compro esa teoría y le hago a usted y a Fabián una propuesta. Apartémonos de la edad
y de la experiencia, porque es cierto, no hay un manual que diga para ser ministro como una receta, se necesita A más B más C, eso no existe. Sin embargo, si usted habla de la importancia de tender puentes para cumplir las metas y los objetivos que tiene el gobierno en la cartera de educación. ¿Cómo podrá Daniel Rojas tender puentes cuando ha casado pelea prácticamente con todos los sectores con los que se necesitan esos puentes? Por mencionarle algunos ejemplos, la oposición con el Centro Democrático, también un agente más de centro en su momento como Sergio Fajardo e incluso con quienes han estado cercanos al gobierno Petro y por razones de la política en estos 2 años se han apartado. ¿Cómo tenderá puentes cuando en redes sociales no los bajó de hijueputa, si me perdonarán los oyentes? ¿Cuál es la incidencia que tiene Sergio Fajardo en este momento en la materia educativa en el país? No, le dije, unos que incluso han cambiado, pero sí, vámonos, o sea, por ejemplo, a la oposición, que se necesita porque los puentes son para tenderlos con esa oposición y buscar consensos en las reformas. Hoy el Centro Democrático, y lo demostró la legislatura anterior, pues ha logrado frenarle cosas al gobierno. Si eso es lo que va a cambiar para poder sacar adelante, por ejemplo, la reforma a la educación, ¿cómo lo logra el doctor Medellín cuando para él la oposición, y le hablo de Daniel Rojas Medellín, es hijueputa, son viejos, que se lo ha dicho hasta el jefe de esa colectividad? ¿Cómo se tienden los puentes? De la misma forma en la que ya lo venía haciendo desde la SAE. No es una persona que no la hayan citado al Congreso, no es una persona que no haya respondido un debate, le ha ido bien, en los pasillos igual se puede saludar con las personas, tiene contacto, tiene asesores, tiene equipo. No veo que él vaya ya a ir a decirles una grosería en pleno debate o a negarse completamente. Una cosa es lo que tú estás diciendo, pero otra cosa es lo que nosotros vemos reflejado en las redes sociales. Yo sí realmente creo que va a ser muy complejo, o vamos a tener una persona muy radical. El Congreso se maneja, y este es claro, él estaba en el Congreso, como asesor, pero una cosa, desde su posición como ministro, yo creo que tiene que dar un mensaje de ejemplo, de civismo, y ha atacado incluso a este mismo medio de comunicación en el que estamos conversando, ha atacado a personajes como lo mencionaba anteriormente de María Camila. A mí realmente me preocupa que un ministerio de la educación con uno de los mayores presupuestos, una persona que dice que no, a pesar de ser economista, que no se necesita saber de matemáticas para manejar la economía, entonces no se necesita de saber de educación del sector. Yo creo que sí hay unos mínimos de respeto con la ciudadanía, y sí hay que recordarle y refrescarle la memoria al pacto histórico, al gobierno nacional, de lo que se criticaba anteriormente. Entonces, ¿dónde está como esa coherencia? Creo que es una de las cosas que más le falta a este gobierno, coherencia con lo que se criticaba en el pasado. Pareciera que olvidaran todo lo que decían, personas preparadas, el mensaje de grosería, de tratar a una vieja, y perdón también la expresión con los oyentes, vieja hijueputa, como lo decía anteriormente, no baja a las personas de esa. Yo creo que va a ser muy difícil que llegue al Congreso y que realmente logre tender estos puentes que se necesitan. Además, muy poco tiempo, hacemos un cambio. Alejandro Gaviria duró 3 meses, en este momento se me va cuántos meses llevaba la ministra Aurora, y me preocupa aún más en este país donde en lo corrido del año ya llevamos 177 homicidios a menores, llevamos 121 mujeres asesinadas, y la violencia verbal no es menor y no la podemos ignorar o normalizar. Entonces yo creo que sí es importante que el nuevo ministro por lo menos haya un llamado de atención, haya una regulación del lenguaje y un ejemplo, porque finalmente estos puestos también se necesita de un respeto y de una idoneidad, y yo sinceramente creo que no la tiene y que no está preparado para dar una discusión seria, tener un pensamiento creativo y tener las competencias necesarias. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuáles son esas competencias? O sea, ¿qué es lo que se necesita para ser ministro? Tú estás diciendo lo que él decía por redes sociales. Conocer el sector, empezando. ¿Y cómo sabes que no lo conoce? Pero ¿y cómo sabemos que sí? ¿Cómo sabes que no lo tiene? Por ejemplo, él trabajó acá en la alcaldía con todos los temas de jóvenes, del programa de Jóvenes en Paz, lleva 2 años de su gestión trabajando con las universidades de la mano para, por ejemplo, entregar todos los predios desde la SAE hacia la ampliación educativa y la cobertura. Tiene claro cuáles son los retos ahorita que hay que
además del tema legislativo, que está aparte, porque tú lo acabas de decir, la división de poderes, y eso dependerá del Congreso, lo que quiera o no hacer, considerando que va a tener 2 presidencias en contra del Gustavo Petro en el gobierno en este nuevo legislatura, pero que necesita ahorita la educación también, más y mejor infraestructura. ¿Qué van a hacer ahorita? Terminar de entregar todos los predios que está la SAE para el Ministerio de Educación y ver cómo se va a ampliar esa cobertura. Mejorar Claro, la hay un formación punto que no hemos docente, tocado. revisar el tema del PAE. O sea, no solamente tenemos que depender del Congreso. ¿Cuál es esa gestión que se va a ejecutar? ¿Cómo está el presupuesto del Ministerio de Educación actualmente? ¿Cómo están estas figuras de, por ejemplo, las fiducias que los ministerios normalmente las entregan ahí y luego es que van sacando para la inversión de los proyectos? ¿Cuántas licitaciones están en curso? Él creo que tiene muy claro ese panorama. Porque tiene una medida de presión, de prisión en estos últimos días. Revisaste el comunicado de la SAE que salió ayer, en el cual especifican los 10 puntos y dicen que es justamente porque la respuesta que ellos dieron frente a la tutela no fue satisfactoria, ya se presentó una más amplia y ya pidieron la nulidad en el trámite. O sea, que vaya más allá. No sabe acatar órdenes judiciales, y ahí es lo que preocupa. ¿Sí? El equilibrio de ¿Tú poderes, crees que el insisto, presidente de la se SAE es mide quien a contesta nivel una tutela? de la humildad que el funcionario público tiene para reconocer errores. Entonces aquí tenemos un egocentrismo de que yo sé, y el que no sabe es un hijo de puta, y el que piensa diferente no vale, y entonces es un egocentrismo de conocimientos y Pero vemos ahí esa falta de humildad de un funcionario público para acatar una orden. el presidente de una entidad, ninguna, va a estar contestando tutelas. Bueno, pero hay una responsabilidad política y una responsabilidad. Claro, y sacaron un comunicado y están explicando. Es un proceso judicial normal. ¿Cuántas tutelas no le han llegado a tu jefe, por ejemplo, por no contestar algún derecho de petición? Sí, en esta lo que pasa es que hay una plata de sea, por medio, pero los invito además a que volvamos a la designación. Y a que planteemos los nombres de quienes han ocupado esa cartera. El gobierno del presidente Petro lleva 2 años. Y en los 2 años, su primer ministro de Educación fue un señor que se llama Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria sale del gobierno en el primer gran remesón de ministros y llega la ministra Aurora Vergara, anunciada en redes sociales, Fabián, por el presidente como una mujer que logró salir adelante y hasta llegar a Harvard para tener hoy la experiencia necesaria para venir a Colombia y hacer la reforma a la educación. Lo dijo el presidente cuando la posesiona. Y ahora el nuevo ministro es el doctor Daniel Rojas de la SAE. Es el mismo gobierno, es del mismo presidente Petro, son las mismas políticas educativas, porque eso no ha cambiado en 2 años. Si eso se mantiene, si es el mismo presidente, las mismas metas o los mismos sueños y hacia dónde va la educación, ¿por qué tan distintos los perfiles de los ministros que han ocupado esta cartera, Fabián? Porque yo creo que el presidente Petro ha venido cambiando. Yo creo que se está radicalizando, y lo que va a pasar, María Camila de oyentes, es que viene una victimización de que no los dejamos gobernar, de que lo que está pasando con el nuevo ministro es que le queremos dar un golpe blando desde la opinión pública, los medios de comunicación y demás. Entonces lo que estamos viendo es un cambio y una lectura hacia dónde va el gobierno nacional, qué es lo que va a pasar, hacia dónde quieren llegar, va a ser el llamado a la constituyente, necesita personas más radicales. A mí me preocupa, y analicé mucho el último discurso del presidente Petro, donde prácticamente que llama a los ministros que si no van como con esa visión, que renuncien, porque aquí va a haber un radicalismo, y creo que el nuevo ministro pues lo cumple todo, viene acompañando al presidente. Usted lo decía al inicio de este debate, es más petrista que el mismo Petro, entonces cumple con los requisitos que el presidente necesita, y yo creo que él Pero inició Fabián, ahí sí un lo poco más tengo que interrumpir. conciliador. Es que ser más petrista que el presidente Petro, pues porque se ve como un defecto. Si al final nadie ha gobernado en la historia con el enemigo. El santismo con el santismo, Uribe con el uribismo, Duque con el duquismo y pues el presidente Petro con el petrismo. ¿Por qué parece ser ese un descalificativo o un asunto negativo del doctor Rojas Medellín? Y ahí yo quisiera agregar algo, es como, bueno, entonces quedan 2 años de gobierno. Si yo no gobierno con los míos y me aseguro que las metas que yo planteo
van a salir adelante. Le di la oportunidad a 2 personas que venían de otro sector, de otra corriente política, le doy la oportunidad a otra persona que tenía todas las capacidades y tampoco logró el manejo político que se necesitaba, pues ¿a quién acudo? A una persona en la que yo confío para sacar adelante una tarea. Porque claro, ejecutar la tarea bien... son los radicalismos. O sea, que vemos más figuras políticas que académicas, en este caso los sectores. Nos estamos olvidando de los sectores y nos estamos yendo solo a una... Yo entiendo que elegimos una visión que tenía el presidente Petro, pero con el tiempo ha venido cambiando y se ha venido desconfigurando y se ha venido radicalizando. Y ahí es el temor y el problema que tenemos con la economía a nivel nacional. Entonces, todos estos radicalismos, esto es lo que está ocasionando, es temor, es angustia, incertidumbre. ¿Temor por parte de quién? O sea, ¿cuáles son las voces del sector? Yo creo que hay que salir. Más allá de Sergio Fajardo, más allá de uno que otro político que perdió, que estaba en contienda electoral y perdió, ¿quién está en contra en este momento no hablemos del nombramiento? De políticos, hablemos de los sectores. ¿Cuáles el sectores? sector de transportes. Claro, pero estamos en educación. Estamos en educación. Es que genera incertidumbre en todos los sectores. No genera incertidumbre en todos los sectores. El sector social. Los maestros fueron los que acompañaron al presidente Petro. Fueron los que paralizaron la reforma y le protestaron educativa. ahora. Claro, ¿por qué? Porque la ministra llegó a consensos que no estaban en su agenda. Eso significa que flexibilizó. Porque los consensos es solo llegar a lo que ustedes piensan y ese es el consenso. O sea, escuchan, pero no, vamos a hacer lo que nosotros creemos. Porque es un consenso y un debate, es decir, no, es que si hay banderas rojas, esas banderas rojas no se deben cruzar. Pero entonces eso significa, María Lucía, vamos ya que a nos tener pone... un ministro radical. Ya voy al radicalismo, pero no antes, María Lucía, usted decía hace un momento, entonces, que el problema de la ministra Aurora Vergara, que está por dejar el cargo, la ministra saliente, es que movió el punto rojo, movió la bandera, tumbó la bandera roja que había entregado el presidente Petro y que hay unos puntos que no se deben tocar. Eso la traduzco bien si digo que usted cree que a la ministra le cuesta el puesto la reunión intentando mayorías en el Congreso para pasar la reforma a la educación, aquella famosa reunión incluso con el Centro Democrático por la que después se cae la reforma. ¿Eso le cuesta el puesto a Aurora Vergara? Eso más la falta de ejecución en el presupuesto del ministerio, que es uno de los presupuestos más altos de todas las carteras y estamos todavía casi que nulo. Pero Fabián, si es eso lo que le cuesta el puesto a la ministra, ¿qué pasó con el escándalo en la elección de rector de la Universidad Nacional? ¿Qué pasó con la crisis en el FOMAC? ¿Con el paro de maestros, que fue el primer paro además en estos 2 años de gobierno? ¿Por qué se va la ministra? Bueno, se va la ministra porque realmente sí, no está llegando a los acuerdos entre comillas, acuerdos que el gobierno quiere, que no están escuchando a todos los sectores, porque quieren un radicalismo, y pero, sí, es verdad lo de la ejecución presupuestal, 70,4 billones es lo que tiene este ministerio, y no se ha ejecutado realmente como debería. Entonces, ¿a qué sectores no se está escuchando? No me has dicho a qué sectores no se está escuchando en materia de educación. En materia de educación, sí. Las universidades privadas han enviado cartas al gobierno nacional pidiendo que se escuche, que no solo se radicalice en un sector público, porque es que la educación no solo es pública, y la educación hay que escucharla de manera transversal, y esa es la gran crítica que se le tiene al gobierno nacional. Solo escucha un sector, solo les parece que tiene la verdad un sector, y el sector privado se está abandonando. Yo vi las cartas de los rectores de las universidades privadas sobre la reforma estatutaria, pero no he visto ningún rector que salga a decir que no está de acuerdo con el nombramiento de Daniel Rojas. O no he visto nadie del sector. No con el nombramiento. Claro, pero hoy de qué estamos hablando. Estamos hablando de Aurora. Claro, pero estamos hablando en este momento de Daniel Rojas como ministro y tú dices que no están escuchando a los sectores. Efectivamente, los sectores protestaron con la reforma estatutaria porque no estaba acorde a las necesidades de los docentes. Tenemos el problema con el FOMAC, el sistema de la salud de los profesores es y siempre ha sido un desastre y no se está cumpliendo, no se está llegando al cambio a un sector que realmente apoyó al gobierno de Petro y que puede paralizar el país como ya lo vimos. Pero entonces esto es un cambio de ministros y les pongo esta reflexión también sobre la mesa, porque el presidente Petro
quiere llegar a acuerdos o porque el presidente Petro quiere deshacer lo hecho por la que fue su ministra? Porque aquí pareciera que el problema no son las políticas de educación del presidente, sino el trabajo de Aurora Vergara. Si las políticas van a seguir siendo las mismas, ¿qué hace pensar que la oposición, qué hace pensar que el Congreso, qué hace pensar, por ejemplo, que los maestros que protestaron sí le van a caminar a la reforma? Porque no se trata solamente de la reforma, se trata de cumplir con todo lo que se le prometió en campaña al sector educativo. Entonces, ¿qué se prometió? Más y mejor infraestructura, aumento de cobertura, un PAE que no esté únicamente en jornada escolar, sino que se aumente al receso y que no tenga lo que había en gobiernos anteriores, que era una manzana podrida y un queso que no servía, sino realmente preocuparnos por los Pero niños. para todas esas cosas no se necesitan las reformas. Al final también se ha propuesto desde este gobierno No tocar necesariamente. incluso el tema financiero de todo el modelo de salud, y ahí está la financiación del PAE, la infraestructura, la preparación de los docentes. ¿No va ligado todo el sistema como tal? No necesariamente, porque justamente por eso el Ministerio de Educación es quien ahorita tiene el mayor presupuesto. Entonces necesitamos ejecutar ese presupuesto y ver cuáles son los ajustes que se tienen que hacer y qué es lo que debe pasar por el Congreso y qué se puede hacer desde la ejecución propia del Ministerio. Además, María Lucía, dime. y las cosas que pasan por el Congreso, ¿usted cree que tiene realmente la habilidad para poder lograr, con este trato tan absurdo que le ha dado a los líderes de opinión, a los medios de comunicación y a los políticos, va a dar un buen resultado estos proyectos que van a pasar en el Congreso? Yo la verdad es que creo que no. O ¿Han sea, hay dado que un buen leer, resultado hasta ahorita? Dime. ¿Han tenido un buen resultado hasta ahorita? Porque pues llevamos 2 años de mesas técnicas para tratar de llegar a un consenso sobre la Ley 30. Y esa no solamente es en el Congreso, Pero esa sino es en actitud- las regiones. Dime. Entonces lo que me preocupa es la actitud con la que van a llegar. Si no se han llegado a algunos consensos que son de los sectores, pues ¿cómo lo van a lograr? Pero ¿por qué ¿Cuál es la no le diferencia tienes- de Daniel a la diferencia de la ministra Aurora? Yo creo que tiene las ganas de sacar adelante la agenda. ¿La ministra no iba con la agenda del gobierno? Iba con la agenda del gobierno, pero también quería sacar adelante otras cosas. Entonces, yo creo que no tenía muy claro cuál era el panorama y qué era lo Sí. que necesitaba y los tiempos sobre todo, porque todas las reformas, al menos la de la estatutaria, llegó hasta el último día. Entonces, duraron meses con la reforma engavetada. Ahora también entramos a discutir, si hablamos solo del Congreso, ¿cuál es el panorama para el gobierno Petro en Senado? El presidente va a ser conservador, ya ha Efraín dicho, Cepeda, Fincho Cepeda, presidente conservador. exacto, y ya ha dicho, yo acá no voy a ser notario del gobierno, no estoy a favor de todo. Las presidencia y la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia de Senado tampoco es que estén a favor del gobierno nacional. Si en Cámara queda Catherine Miranda, pues ya tú misma lo dijiste, no es que vaya a favor de la agenda de Petro. Entonces también no podemos entrar a juzgar a un ministro que de entrada ya tiene a las mesas directivas del Congreso en su contra. Bueno, pero volvamos a hablar de las formas. Les propongo que ahora nos preguntemos si para la cartera de educación, que esa es una cartera que por lo que maneja y por el futuro de los niños y de los estudiantes en Colombia, pues es fundamental. La pregunta esta tarde y esta noche que se han hecho también muchos en redes sociales durante toda la semana, Fabián, es: ¿las formas importan? Se lo pregunto por los trinos que hace el nuevo ministro, que han dado mucho de qué hablar, pero lo defiende el presidente Petro diciendo es que a él lo critican porque ha hecho lo que otros no han podido. En educación y más para un ministro, ¿las formas importan? Importan mucho, porque el pilar de la educación es el ejemplo. Y hoy tenemos un ministro que le va a hablar a los docentes, tenemos un ministro que le habla a los jóvenes del país, y el ejemplo sí importa. Y no podemos obviarlo, y la comunicación violenta en un país donde nos estamos matando, sí importa, y es el mensaje de verdad que todos deberíamos preguntarnos y que todos deberíamos rechazar. Yo creo que lo que tenemos es un ministro que está impulsando odio, y que con esa forma de comunicar pues no vamos a tener un mayor resultado ni mayores consensos. Entonces, María Camila, para resumir, las formas importan y yo creo que no cumple con estos pilares de la educación. María Lucía, ¿las formas importan? Las formas importan, pero también hay que ver
de la fecha de los trinos. O sea, yo creo que hace 5 años Daniel no tenía en su mente ser ministro de Educación Sí. en 2024. Pero hay trinos del año O sea, sí, pasado. o sea, nos toca es actuar dependiendo de lo que uno tenga en el futuro. No, pero tú escribes lo mismo en tus redes ¿Dónde queda sociales que activismo? hace 15 años. No, han venido evolucionando, usted tiene toda la razón, pero Daniel no es nuevo en la política. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el presidente Petro? Él siempre ha tenido una intención, ha figurado en redes sociales y todos sabíamos quién era Daniel. Entonces su comportamiento da mucho y da mucho para poderlo conocer, y de acuerdo a su forma de comunicación, pues también podemos ver su forma de gobernar. Hay trinos del 2022 y 2023. ¿Eso ya cambió en cuanto a las formas? Creo que ahí son dos preguntas aparte. De nuevo, tienen que ver los trinos con la forma en la que él estuvo a cargo de la entidad en la que estuvo, en la que está. Pero ¿cómo se desliga lo que piensa un ser humano con lo que piensa el funcionario en la SAE? Es decir, si hay mensajes de 2000, estoy viendo aquí 2020, 2021, 2022, hay uno incluso de 2023 contra varios medios de comunicación. ¿Cómo desligar esa persona que trina para quien, por ejemplo, la policía, y esto se lo voy a leer textual, espero de nuevo me comprendan los oyentes, son unos tombos hijos de puta, en 2023, con la persona que está en la SAE en 2023? ¿Cómo se desliga eso? Pues es complicado, pero también tenemos que entender que todas las personas tienen una opinión personal. Sí, es cierto. No, Y pero uno eso no puede, va aparte. uno no puede. Tú estás hablando ahorita de la gestión. Tú acabas de decir como Trina es como va a actuar como ministro. Eso con No, él ¿cómo se va a puede ver. relacionar con las demás personas? Eso con él se puede ver claramente frente a los resultados que tuvo en la SAE Sí. con su Twitter. Que si uno los ve, seguramente no tendrá nada que ver el uno con el otro, pero Claro, no importa hizo la una buena violencia de gestión en la entidad. comunicación. Ok, es decir, Entonces, se puede desligar para se usted puede lo desligar. personal del ministro o el que se convierte en funcionario público. Fabián, ¿usted cree que eso es posible? ¿Se puede desligar? No, no se desliga, no se desliga, es la misma comunicación. Yo creo que también hay una responsabilidad cuando uno está frente a un micrófono, frente a una cámara y frente a un ministerio y un montón de personas que lo están viendo, y que además él tiene influencia frente a ellos. Hay un mínimo de respeto en su manera de comunicar. Nosotros no podemos normalizar ese tipo de violencia. Insisto, somos un país violento. ¿Dónde está el ejemplo de nuestros líderes y de nuestros gobernantes? No podemos, yo de verdad me asombro que justifiquemos que hace meses él le haya hecho tombos hijueputas, estoy más o menos citando lo que él decía, a la ex alcaldesa vieja hijueputa y demás groserías. De verdad, vamos a justificar ese tipo de comportamientos y los creemos ajenos del cargo. Yo creo que cuando uno asume unos puestos públicos, pues también tiene un mínimo de responsabilidades en su manera de comunicar, y su vida es pública. Por eso digamos que muchas de las cosas pues son juzgadas públicos. Si fuera otro, pongámoslo en otro gobierno, muchas de las cosas que decían y se hacen en redes sociales pues influyen dentro de las instituciones. Entonces sí, creo que es muy preocupante su forma de comunicación, y creo que es una persona violenta. Vámonos ahora para el gabinete, para el resto de gabinete del presidente Petro, que esta semana se reconfiguró. Si bien el de Daniel Rojas puede ser el nombramiento, por ahora designación más polémica de la semana, pues con él y con la nueva ministra de Vivienda, el gabinete tiene ahora 6 caras nuevas, 6 nuevos ministros en este revolcón del presidente, que en 2 años ha tenido 39 ministros y 58 viceministros, también una muestra del cambio constante del que tanto habla el presidente. ¿Cuál es el mensaje, María Lucía, que envía el presidente al hacer estos cambios y al escoger, por ejemplo, a Daniel Rojas para educación? ¿En qué estará pensando el presidente cuando precisamente escoge ese perfil? En que tiene que demostrar resultados. Sí. Queda prácticamente menos de un año de gobierno, porque luego vienen la precampaña, las elecciones y demás, y él tiene que mostrar resultados. Llevamos 2 años en los que, si bien las carteras han tenido avances, no se está
mostrando como tal ese cambio, nos está mostrando todo lo que han hecho. También hemos visto todos los problemas de comunicación que ha tenido el gobierno, que han tenido las carteras, que en muchos casos no sabemos en qué están, ni cuál es la apuesta que tienen. Entonces yo sí creo que ahorita lo que quieren es entrar a mostrar los resultados como sea. ¿En qué pensó el presidente, Fabián? Yo creo que pensó en campaña. Se alistan para una próxima campaña, van a decir que no los dejaron gobernar durante este tiempo. Ahí están los más radicales, Daniel, que lo acompañó tanto en campaña, son expertos en correr la línea ética, en violentar hasta el lenguaje, y creo que así se va lamentablemente pasar estos 2 años y van a ingresar a una campaña política. Yo creo que ellos están pensando en el 2026. Y en esa campaña, María Lucía, ¿qué va a pasar con quienes fueron los ministros? Se lo pregunto porque también causó muchos comentarios esta semana el mensaje del presidente Petro en la posesión de los 4 ministros, de los primeros en este cambio al final de 6 jefes de cartera en Colombia. Dijo el presidente que quienes se van lo hacen porque el gobierno está reflexionando, quiere corregir errores, un poco en la línea de lo que usted explicaba hace un momento, y porque quienes estaban en los ministerios parecían más cumpliendo un plan de desarrollo del gobierno Duque que el suyo del cambio, que les dio miedo y que se dejaron encerrar por la burocracia de siempre. ¿Cómo queda la relación con esos que se van para un pacto histórico que puede también estar pensando en un futuro en las presidenciales? Bueno, hay que entrar a analizar cuáles son los perfiles que salen y cuál es su incidencia política. Por lo menos hay unos perfiles de quienes se fueron que no estaban relacionados directamente con el movimiento del gobierno e incluso con partidos cercanos. Por ejemplo, la ministra Aurora Vergara, que claro, han tenido relación de pronto con algún sector político, pero que llegó allí, como lo anunciaba el presidente, por sus pergaminos y por su formación académica. Pero cambia ahora a Daniel Rojas del propio Pacto Histórico. ¿Cómo se reconfiguran esas fuerzas? Pues justamente está fortaleciendo su movimiento. Y está fortaleciendo y está sacando filas hacia lo que él quiere y hacia su visión de país. Entra a decir, esto no me está funcionando, ¿por qué no me está funcionando? Una de las mayores críticas que se ha hecho es el tema económico, el presupuesto. Entonces, ¿cómo entramos a entender que la mayoría de carteras dicen, no tengo presupuesto, pero no tienen ejecución presupuestal? Eso es incomprendible ante cualquier persona que sepa revisar uno de los exceles de presupuesto. Entonces, se tienen que hacer cambios, quedan 6 meses de este año, el otro año vamos casi que hasta octubre, porque en octubre se empiezan a definir las candidaturas, entonces tenemos 1 año y medio para poder ver qué va a dejar de legado el gobierno de Gustavo Petro. Se nos está acabando el tiempo, Fabián, y quiero hacerle una pregunta de cierre, arrancando con usted. Ya es un hecho, el presidente Petro eligió a Daniel Rojas, es el ministro de Educación de Colombia. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué debe hacer Daniel Rojas al llegar al ministerio? Bueno, yo creo que tiene que reconfigurar un poco el tema del presupuesto. Es muy preocupante. Tiene muchos retos en cuanto a nivel, tiene 70,4 billones en términos presupuestales. Yo creo que ahí tiene el mayor reto. Tiene que demostrarnos a nosotros, los que estamos diciendo que no va a ser un buen ministro, que sí lo es. Tiene que dar resultados contundentes, sentarse con todos los sectores, repasar esa reforma a la educación en el Congreso de la República, poderse sentar con sectores diferentes a los que normalmente ellos conversan y poder demostrar que el país se puede construir en medio de la diferencia. Deme ejemplos, mójese un poquito. ¿Qué tiene que hacer Daniel Rojas al llegar al ministerio? Porque hay muchos frentes abiertos, además. No, yo lo voy a dejar en la reforma de la educación, ¿sabes? Voy a dejarlo, el reto para ustedes, la reforma. No me voy a extender más en María Lucía, ¿qué tiene reto que hacer Daniel Rojas? Yo creo que ya lo dije en la intervención anterior, pero yo creo que una de las mayores es el tema de infraestructura educativa. Digamos, sedes como la de la Nacional en el Cesar, es una de las promesas que se tienen desde 2018, si no estoy mal, con el presupuesto que está congelado porque justamente no hay infraestructura. Revisar cómo podemos llevar más sedes para educación superior, ni siquiera puede ser educativa en la mayoría de regiones, pero sí expandir un poco la cobertura. Ahorita el plan de la ministra de Educación era justamente apostarle al mejoramiento de las escuelas rurales para que todo el tema del transporte y demás no tengan los niños que tener un desplazamiento
extraordinario de 2 o 3 horas para poder llegar a sus clases, el tema de cumplirle a los maestros con salarios, con salud, con el tema de las pensiones, que también en varios casos es un desastre, y los municipios quedan desfinanciados cuando únicamente pagan la nómina de pensiones. Creo que sí son varios retos que se pueden hacer aparte del legislativo y que dependen de la ejecución justamente de ese presupuesto que se les está asignando y de cómo logren consolidar la agenda. Pues eso lo sabremos con el desempeño que haga Daniel Rojas. Por último, Fabián, este nombramiento sumado a los otros 5 nuevos ministros en el gobierno Petro, ¿tiende puentes o los separa? No solo el de Daniel Rojas en educación, los 6 ministros, porque hay un hombre, por ejemplo, muy político, como el doctor Cristo para el Ministerio del Interior, pero uno muy polémico como el que hemos hablado esta noche. ¿Que estos nombramientos tienden o recogen puentes? Recogen puentes. ¿Usted qué cree, María Lucía? ¿Tienden o recogen puentes? Yo creo que tienen la oportunidad de tenderlos. No los recogen completamente. Si no, no pondrían a alguien con la experiencia de Cristo para que maneje no solamente el Congreso, porque hemos tenido esas creen que el Ministerio del Interior únicamente maneja el Congreso y maneja toda la transversalidad de las carteras y también ayuda a que funcione. Es un hombre de la política, eso es cierto, que ayuda a que funcione el gobierno. Pues muy bien, es Fabián, es también María Lucía. Señores, gracias por haberse subido al andén. Les anoto aquí los pendientes: reforma para el caso de Fabián, infraestructura educativa para María Lucía. A ver qué hace el doctor Rojas, que está por llegar al cargo. Fabián, muchas gracias, nos vemos, nos oímos la próxima semana. A ustedes, feliz noche. Feliz noche, gracias María Lucía, que vuelva a este que es el espacio de jóvenes para jóvenes, donde nosotros seguimos debatiendo de las noticias de la semana. A ustedes esta conversación también sigue en redes sociales usando numeral El Andén, y ya saben, es fin de semana de la Selección Colombia. A los que han hecho una pausa en el fútbol, en ese menú de fútbol alrededor de la Copa América, de la Eurocopa, pues gracias por vernos, por escucharnos. Nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.